Pedro Ferraz nunca había visto a su hija reír así. Después de 5 años de silencio, Antonella estaba en la cocina, cubierta de harina, sonriendo junto a Marina, la nueva niñera. Una escena de intimidad familiar que no existía en aquella casa desde la muerte de Camila. Algo se rompió dentro de él. Cómo esta desconocida había logrado en días lo que él no consiguió en años. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Si quieres descubrir cómo el dolor puede transformarse en una segunda oportunidad, suscríbete ahora y dale like a este video. Pedro Ferraz contemplaba Madrid desde el ventanal de su despacho en el piso 30. La ciudad se extendía bajo sus pies como un tablero de luces y sombras, tan lejana como todo lo que alguna vez había amado. A sus 42 años, había conquistado el mundo empresarial tecnológico con Ferraz Solutions, pero las paredes de cristal que lo rodeaban reflejaban un éxito tan frágil como transparente. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de un hombre atractivo pero con ojos vacíos. El traje azul marino a medida no podía disimular las noches sin sueño. Pedro pasó una mano por su cabello negro, donde algunas canas prematuras habían comenzado a aparecer, testigos silenciosos de 5 años de soledad. El intercomunicador sonó interrumpiendo sus pensamientos. Señor Ferraz, la videoconferencia con los inversores de Singapur está lista, anunció la voz de Valeria, su eficiente secretaria de confianza. Gracias. Valeria, estaré allí en un momento. Pedro revisó automáticamente su reloj. Las 7 de la tarde. Otra noche que llegaría tarde a casa. Otra noche en que apenas vería a Antonella, su hija de 4 años. Otra noche fingiendo que todo estaba bien. La videoconferencia se prolongó más de lo esperado. Cuando terminó ya pasaban de las 9. Pedro recogió su maletín y se dirigió al ascensor. En el trayecto hacia el estacionamiento, Valeria lo alcanzó con paso apresurado. Señor Ferraz, tengo que informarle que Sandra, la niñera de Antonella, ha presentado su renuncia esta tarde. Pedro se detuvo en seco. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo intenté, pero usted estaba en la videoconferencia y pidió que no lo interrumpieran, respondió Valeria con calma profesional. Sandra dijo que Antonella es difícil de manejar. Es la 6ª en 11 meses, señor. Pedro cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de esas palabras. 6 niñeras en menos de un año. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿O era Antonella? No, no podía culpar a una niña de 4 años por la incapacidad de los adultos para conectar con ella. ¿Quién está con ella ahora? Le pedí a Laura de contabilidad que se quedara. Tiene hijos y se ofreció a ayudar hasta que usted llegara. Pedro asintió, agradecido por la solución temporal, pero consciente de que necesitaba encontrar a alguien permanente, alguien que realmente entendiera a Antonella, alguien que pudiera darle lo que él no sabía cómo ofrecer. Valeria, necesito que te encargues personalmente de encontrar una nueva niñera, alguien con experiencia, paciencia, alguien especial, alguien que pueda quedarse. Señor, con todo respeto, quizás debería involucrarse más en el proceso de selección esta vez. Pedro sintió una punzada de culpa. Sabía que Valeria tenía razón, pero la idea de entrevistar a mujeres para cuidar a su hija le recordaba demasiado a Camila, a todo lo que había perdido, a su incapacidad para ser el padre que Antonella merecía. Lo haría, pero debo viajar a Lisboa pasado mañana para cerrar el contrato con Tecnova. Confío en tu criterio, Valeria. Tienes carta blanca. La secretaria asintió, reconociendo la evasiva pero también la confianza depositada en ella. Me encargaré personalmente, señor. Cuando Pedro llegó a su ático en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid, Laura de contabilidad ya tenía a Antonella dormida. La empleada le explicó que la niña había preguntado por él varias veces antes de acostarse, pero que finalmente el cansancio la había vencido. Pedro se acercó silenciosamente a la habitación de su hija. La puerta entreabierta dejaba pasar un haz de luz que iluminaba la cara de Antonella. Se parecía tanto a Camila que a veces dolía mirarla. El mismo cabello castaño ondulado, la misma nariz pequeña,
las mismas pestañas largas, pero tenía sus ojos, de un verde intenso, aunque mucho más vivos que los suyos ahora. Quiso acercarse, besarla, pero algo lo detuvo. Un muro invisible, construido por él, mismo durante años, lo mantenía a distancia. Se limitó a cerrar suavemente la puerta y regresar al salón. Esa noche, mientras preparaba su equipaje para Lisboa, Pedro encontró una fotografía que mantenía guardada en su mesita de noche. Él y Camila, sonrientes, en su luna de miel en Santorini. Ella embarazada de 3 meses, radiante bajo el sol griego, sin imaginar que nunca conocería a su hija. Por primera vez en mucho tiempo, Pedro lloró silenciosamente, sosteniendo la fotografía contra su pecho. Lloró por Camila, por Antonella, por él mismo, por todo lo que había perdido y por todo lo que no sabía cómo recuperar. Marina Costa sostenía su taza de café barato entre manos que habían consolado a demasiados pacientes. A sus 35 años, su rostro conservaba una belleza natural aunque cansada, con ojos color miel que habían visto más dolor del que correspondía a su edad. Su cabello negro, recogido en una coleta descuidada, mostraba algunas canas prematuras que no se molestaba en ocultar. El pequeño apartamento en Vallecas, un barrio obrero de Madrid, estaba decorado con sencillez pero calidez. Fotografías de sus padres ya fallecidos, libros gastados de medicina y literatura, plantas que parecían ser las únicas que recibían sus cuidados estos días. Sobre la mesa de la cocina, su currículum esperaba junto a una carta de recomendación del hospital, donde había trabajado como enfermera durante 12 años. Marina lo revisó por enésima vez, deteniéndose en el hueco de 2 años que aparecía al final. 2 años desde que había dejado la enfermería, 2 años desde el incidente que había cambiado su vida. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Renato, su amigo de toda la vida, y prácticamente el único que había permanecido a su lado durante los momentos más oscuros. «¿Cómo fue la entrevista de ayer?», preguntó él sin preámbulos. «Como las anteriores. Valoramos su experiencia médica, señora Costa, pero buscamos a alguien con formación específica en educación infantil», imitó Marina con una voz falsamente cordial. «No deberías rendirte. Tu experiencia como enfermera pediátrica vale más que cualquier título en educación. Díselo a los que contratan», suspiró Marina. «Además, en cuanto ven el hueco en mi currículum, comienzan las preguntas incómodas. ¿Podrías explicar...?» «No», lo interrumpió ella con firmeza. «No quiero hablar de eso. No quiero la compasión de nadie». El silencio al otro lado de la línea le indicó que había sido demasiado brusca. «Lo siento, Renato. Es solo que necesito empezar de nuevo. Sin explicaciones, sin miradas de lástima». «Lo entiendo», respondió él con calidez. «Por cierto, un contacto mío me habló de un trabajo como niñera para una familia adinerada. La paga es excelente y vivirías allí. Podría ser una buena oportunidad para cambiar de aires». Marina consideró la idea. Nunca había trabajado como niñera, aunque había pasado más de una década cuidando niños en el hospital. Quizás era exactamente lo que necesitaba. Un trabajo donde pudiera cuidar sin la presión constante de salvar vidas, sin los recuerdos que los pasillos del hospital le traían. «Dame los detalles», dijo finalmente. 2 horas después, Marina se encontraba en el imponente edificio de Ferraz Solutions, con su currículum, ligeramente editado, y la recomendación del hospital. La recepcionista la dirigió a la oficina de Valeria Martínez, secretaria ejecutiva del señor Ferraz. Valeria resultó ser una mujer elegante, de unos 50 años, con una mirada inteligente y evaluadora que parecía atravesarla. «Señora Costa, veo que tiene experiencia sustancial con niños, aunque en un contexto médico», comentó Valeria mientras revisaba su currículum. «¿Puedo preguntar por qué dejó la enfermería?» Marina había ensayado esta respuesta. Después de 12 años en cuidados intensivos pediátricos, necesitaba un cambio. El desgaste emocional en ese entorno es considerable. No era exactamente mentira, pero tampoco toda la verdad. Valeria pareció aceptar la explicación, aunque Marina sospechaba que intuía había algo más. «La niña, Antonella, tiene 4 años.
Su madre falleció durante el parto y ha tenido dificultades para conectar con las niñeras anteriores. Es inteligente, sensible y, según algunos, temperamental. El señor Ferraz trabaja muchas horas y viaja con frecuencia. ¿Puedo preguntar por qué han cambiado tanto de niñera? Valeria sonrió levemente, como apreciando la directa pregunta. 6 en 11 meses. Algunas dijeron que Antonella era difícil, otras que el señor Ferraz era demasiado exigente o distante. Personalmente, creo que nadie ha sabido entender realmente a ninguno de los dos. Marina asintió. Entendía perfectamente lo que significaba el dolor no procesado, tanto en niños como en adultos. ¿Y qué busca exactamente el señor Ferraz? Él está de viaje en Lisboa, respondió Valeria. Me ha dado autorización para tomar la decisión, y yo busco a alguien que no solo cuide a Antonella, sino que la entienda. Alguien que quizás también pueda... Se detuvo como si hubiera estado a punto de decir demasiado. ¿Ayudar al señor Ferraz?, completó Marina, intuitiva. Valeria la miró con renovado interés. Tiene buen instinto. Sí, aunque él nunca lo admitiría. Lleva 5 años funcionando en piloto automático. Antonella necesita un padre, no solo un proveedor. Marina recordó a tantos padres en el hospital, paralizados por el miedo y el dolor frente a sus hijos enfermos. A veces, su trabajo había sido tanto cuidar al niño como guiar a los padres a través de su propio miedo. No puedo prometer milagros, pero sí puedo prometerle que veré a Antonella por quien es, no por cómo actúa. Y respetaré el proceso del señor Ferraz, sea cual sea. Valeria la observó durante un largo momento, antes de tomar una decisión. Puede empezar mañana. El señor Ferraz regresará en una semana. Eso le dará tiempo para establecer una rutina con Antonella. Cuando Marina salió del edificio, una mezcla de emociones la embargaba. Miedo, esperanza, incertidumbre. Por primera vez en 2 años, sentía que tenía un propósito nuevamente. Una niña que necesitaba lo que ella podía dar. Y quizás, solo quizás, este sería el comienzo de algo nuevo para todos. Esa noche, mientras empacaba sus escasas pertenencias, Marina encontró la pequeña pulsera de hospital que había guardado como recordatorio. La sostuvo por un momento, permitiéndose recordar antes de guardarla en el fondo de su maleta. El pasado no desaparecería, pero quizás había llegado el momento de construir un futuro diferente. La mansión de los Ferraz en La Moraleja impresionó a Marina desde el momento en que el taxi la dejó en la entrada. Una casa moderna de 3 plantas con grandes ventanales, rodeada de un jardín impecable que, sin embargo, carecía de columpios o cualquier indicio de que allí viviera una niña. Valeria la recibió y le mostró la casa. Espacios minimalistas, decorados con gusto exquisito, pero carentes de calidez, como si hubieran sido diseñados para una revista de arquitectura y no para ser habitados. La habitación de Antonella era la única excepción, pintada de color lavanda, con estanterías llenas de libros infantiles y juguetes perfectamente ordenados, demasiado ordenados para una niña de 4 años. «Esta será tu habitación», indicó Valeria, mostrándole una amplia estancia con baño privado junto a la de Antonella. El señor Ferraz insistió en que la niñera tuviera un espacio cómodo y privado. Marina dejó su maleta y observó el dormitorio. Era más grande que todo su apartamento en Vallecas. La cama king size, el televisor de última generación, el pequeño escritorio junto a la ventana con vistas al jardín, todo hablaba de lujo y comodidad. Sin embargo, ella podía sentir que faltaba algo esencial en aquella casa. «¿Dónde está Antonella ahora?», preguntó. «Con Rosa, la empleada doméstica. Está en la cocina merendando». Marina siguió a Valeria hasta la cocina americana, un espacio amplio y luminoso, donde una mujer mayor vigilaba a una niña pequeña que comía galletas sin aparente entusiasmo. Antonella era una niña preciosa, con el cabello castaño recogido en 2 coletas y grandes ojos verdes que miraron a Marina con cautela cuando entró. «Antonella, esta es Marina, tu nueva niñera», presentó Valeria. «Marina, ella es Antonella». La niña no dijo nada, limitándose a observarla con una mirada evaluadora sorprendentemente madura para su edad. Marina se acercó y se agachó para quedar a su altura, pero no
Intentó forzar el contacto. «Hola, Antonella. Me alegro mucho de conocerte». La niña siguió en silencio, pero Marina notó cómo sus pequeños dedos se aferraban con más fuerza a la galleta. No presionó. «Rosa, puede retirarse. Marina se encargará de Antonella a partir de ahora», indicó Valeria. Cuando quedaron solas, Marina se sentó frente a Antonella. «Sabes, yo también estaría un poco preocupada si viniera una desconocida a cuidarme», comentó con naturalidad mientras se servía un vaso de agua. «No, espero que confíes en mí de inmediato. Tomaremos el tiempo que necesites». Antonella levantó la mirada, ligeramente sorprendida. «Las otras querían que las llamara tía el primer día», dijo finalmente, con una voz pequeña pero clara. Marina sonrió. «Bueno, yo prefiero que me llames Marina, y solo cuando te sientas cómoda haciéndolo». Algo en la postura rígida de la niña pareció relajarse ligeramente. Marina no intentó más conversación, permitiendo que Antonella terminara su merienda en silencio. Cuando acabó, la niña bajó de la silla sin decir palabra y se dirigió hacia la salida. «¿Puedo acompañarte? Me gustaría conocer qué te gusta hacer», preguntó Marina. Antonella se encogió de hombros, un gesto que Marina interpretó como permiso. La siguió hasta su habitación, donde la niña sacó un libro de cuentos y se sentó en la alfombra. «¿Te gusta leer?», preguntó Marina. «Papá dice que soy muy lista», respondió Antonella sin emoción, como repitiendo algo que había escuchado muchas veces. «Estoy segura de que lo eres. ¿Te gustaría que leyéramos juntas?». Para su sorpresa, Antonella negó con la cabeza. «No sé leer bien todavía. Solo miro los dibujos». «Entonces podría leerte yo, si quieres». La niña pareció considerar la oferta antes de extenderle el libro. Marina se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, y comenzó a leer. Era un cuento sobre un elefante que buscaba a su mamá. A medida que la historia avanzaba, Marina sentía que Antonella se tensaba junto a ella, especialmente cuando el elefante encontraba finalmente a su madre. Al terminar el cuento, la niña estaba inusualmente quieta. «¿No te ha gustado la historia?», preguntó Marina con suavidad. «Mi mamá está en el cielo», respondió Antonella, su voz apenas audible. «No va a volver como la mamá elefante». Marina sintió que el corazón se le encogía. Tomó una respiración profunda antes de responder. «Tienes razón, Antonella. Tu mamá no puede volver. Y eso es muy triste». La niña la miró, sorprendida por la respuesta. Directa. Marina continuó. «Cuando las personas que queremos no pueden estar con nosotros, es normal sentirse triste, o enfadada, o confundida. Todos esos sentimientos están bien. Papá nunca habla de mamá», dijo Antonella con una franqueza desarmante. «Y cuando pregunto, se pone triste. No quiero que esté triste». Marina comprendió entonces parte del problema. Esta niña de 4 años estaba reprimiendo sus propias emociones para proteger a su padre. Un peso demasiado grande para hombros tan pequeños. «Sabes, a veces los adultos no saben cómo hablar de cosas tristes, pero eso no significa que no debamos hablar de ellas». «¿Tú hablarás conmigo de mamá?», preguntó Antonella, con una esperanza tan frágil que Marina tuvo que contener las lágrimas. «Siempre que quieras. Y también podemos hablar de otras cosas. O no hablar, si prefieres. Lo importante es que sepas que está bien sentir lo que sientes». Por primera vez desde que se conocieron, Antonella se acercó un poco más a ella. No sonrió, pero sus ojos parecían menos distantes. Esa noche, mientras acostaba a Antonella, la niña le pidió que revisara debajo de la cama y en el armario. «¿Tienes miedo de que haya monstruos?», preguntó Marina, mientras cumplía diligentemente con la inspección. «No», respondió Antonella mientras se metía bajo las sábanas. Las otras niñeras decían que no existían los monstruos. Pero yo sé que sí. Viven en mi barriga cuando pienso en mamá. Marina se sentó al borde de la cama, conmovida por la profunda metáfora que esta niña había creado para explicar su dolor. «Esos no son monstruos, Antonella. Es tristeza. Y la tristeza no es un monstruo, aunque a veces lo parezca. Es solo una forma que tiene nuestro corazón de decirnos que queremos mucho a alguien que ya no está». La niña la miró con intensidad, procesando sus palabras. «¿Tú también tienes tristeza en la barriga?».
Marina asintió, permitiéndose ser honesta. A veces, y está bien, forma parte de querer a las personas. Mientras apagaba la luz, Marina vio que Antonella abrazaba con fuerza un pequeño conejo de peluche muy gastado. «Buenas noches, Antonella». «Buenas noches, Marina», respondió la niña, pronunciando su nombre por primera vez. Al salir de la habitación, Marina encontró a Valeria esperándola en el pasillo. «La he oído hablar contigo. Con las otras niñeras apenas decía palabra», comentó la secretaria, genuinamente sorprendida. «Solo necesita sentirse segura para expresarse. El señor Ferraz ha llamado para preguntar cómo va todo. Le he dicho que pareces estar conectando con Antonella». Se mostró escéptico. Marina no se sorprendió. «Dale tiempo, a los dos». Esa noche, en su habitación, Marina revisó las fotografías que Valeria le había proporcionado sobre la rutina y preferencias de Antonella. Entre ellas encontró una fotografía de la madre de la niña, Camila Ferraz, una mujer hermosa de cabello castaño y sonrisa radiante. Marina la observó largamente, preguntándose cuánto dolor seguiría habitando en esta casa 5 años después. Pedro Ferraz fingía prestar atención a la presentación sobre nuevos desarrollos tecnológicos, pero su mente vagaba kilómetros al norte, en Madrid, donde una desconocida cuidaba de su hija. Cada mañana y cada noche llamaba a Valeria, quien le proporcionaba informes sorprendentemente positivos sobre la nueva niñera. Antonella ha comenzado a hablar más. Marina ha establecido una rutina que parece funcionar. Ayer las encontré riendo mientras pintaban. Riendo. Pedro no recordaba cuándo. Había sido la última vez que escuchó reír a su hija. El pensamiento lo incomodaba, como si hubiera dejado de notar algo fundamental en su propia casa. «Señor Ferraz, ¿alguna pregunta sobre la propuesta?». La voz del presentador lo devolvió a la sala de conferencias en Lisboa. «No, todo está claro. Continuemos», respondió automáticamente. Esa noche, solo en su suite del hotel, Pedro revisaba los correos de trabajo cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria con un archivo adjunto. Una fotografía de Antonella sonriendo mientras sostenía un dibujo. «Su primer dibujo para Marina», decía el mensaje. Pedro amplió la imagen, estudiando la sonrisa de su hija, tan parecida a la de Camila. El dibujo mostraba 3 figuras, una pequeña que claramente era Antonella, una mujer con pelo negro que suponía era Marina, y una figura más grande a cierta distancia. Con un nudo en la garganta, reconoció que esa figura apartada era él. Dejó el teléfono y se acercó al minibar, sirviéndose un whisky, que bebió de un trago. El alcohol no consiguió aliviar la sensación de vacío. 5 años habían pasado desde la muerte de Camila, y él seguía tan perdido como el primer día. Los recuerdos lo asaltaron sin permiso. Camila riéndose mientras bailaban en su boda. Camila radiante al anunciarle su embarazo. Camila en aquella última mañana, besándolo antes de que se fuera a trabajar, sin imaginar que horas después, una complicación inesperada durante el parto la alejaría de él para siempre. Pedro había estado en una reunión crucial cuando recibió la llamada del hospital. Para cuando llegó, Camila ya no estaba. Solo quedaba una bebé, una desconocida que lloraba en una incubadora mientras él se derrumbaba en el pasillo del hospital. Nunca había sabido cómo ser padre sin Camila. Los primeros meses fueron una nebulosa de niñeras, familiares que intentaban ayudar, noches sin dormir y un dolor que no cesaba. A medida que Antonella crecía, él se refugiaba más y más en el trabajo, incapaz de mirarla, sin ver a la mujer que había perdido, incapaz de conectar con esa niña que necesitaba más que su provisión económica. Ahora, mirando la fotografía nuevamente, Pedro se preguntó si había llegado demasiado tarde, si esta desconocida, esta Marina, conseguiría en días lo que él no había logrado en años, hacer feliz a Antonella. Tomó una decisión impulsiva, adelantaría su regreso a Madrid. Necesitaba ver por sí mismo qué estaba ocurriendo en su casa. Mientras tanto, en Madrid, Marina había descubierto que Antonella tenía un talento natural para la música. La niña se había mostrado fascinada cuando Marina tocó algunas canciones infantiles en el piano que decoraba el salón y que, según Rosa,
Nadie tocaba desde que Camila había muerto. ¿Quieres aprender?, le preguntó Marina. Antonella asintió con entusiasmo, y durante las últimas tardes habían pasado horas sentadas juntas en el banco del piano. Marina enseñándole notas simples que la niña reproducía con sorprendente facilidad. Mamá tocaba el piano, comentó Antonella durante una de estas sesiones. Papá tiene videos, pero nunca los vemos. Marina había aprendido a no eludir estas menciones de Camila. ¿Te gustaría ver esos videos algún día? La niña reflexionó un momento antes de asentir. Pero papá se pondrá triste. A veces recordar a las personas que queremos puede hacernos sentir tristes y felices al mismo tiempo. Es complicado. Antonella pareció comprender, aunque fuera a un nivel intuitivo. Siguieron tocando, Marina guiando suavemente sus pequeños dedos sobre las teclas. Aquella noche, mientras Antonella dormía, Marina exploraba discretamente la casa, intentando comprender mejor a la familia que ahora cuidaba. En el despacho de Pedro, una estantería contenía álbumes de fotografías cuidadosamente etiquetados. Aunque sabía que estaba invadiendo su privacidad, la curiosidad y el deseo de ayudar mejor a Antonella la impulsaron a abrir uno. Las imágenes mostraban a Pedro y Camila en diferentes momentos: vacaciones, cenas, momentos cotidianos. En todas ellas, Pedro sonreía de una manera que Marina no había visto en las fotografías más recientes. Una sonrisa que llegaba a sus ojos, que iluminaba su rostro. Eran la imagen de la felicidad perfecta. El último álbum terminaba abruptamente con fotografías de Camila embarazada. Después, nada. Como si la vida también se hubiera detenido para Pedro tras la muerte de su esposa. Marina cerró el álbum y lo devolvió cuidadosamente a su lugar. Al volverse, se sobresaltó al ver a Rosa en la puerta del despacho. «Perdón, no pretendía asustarte», dijo la empleada. «Solo quería avisarte que el señor Ferraz acaba de llamar. Regresará mañana». «¿Mañana?» Creí que no volvía hasta la próxima semana. Rosa se encogió de hombros. Cambió de planes. Siempre lo hace. Viene y va sin avisar, como un fantasma en su propia casa. La empleada se retiró, dejando a Marina con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había conseguido conectar con Antonella, pero el verdadero desafío sería encontrar la manera de ayudar también a Pedro, un hombre que, por lo que podía intuir, había estado simplemente sobreviviendo durante 5 años. Esa noche, mientras repasaba mentalmente todo lo que había aprendido sobre la familia Ferraz, Marina tuvo un sueño inquietante. Se veía a sí misma en un hospital, corriendo por pasillos interminables, buscando a alguien que no podía encontrar. Se despertó sobresaltada, con el corazón acelerado y la certeza de que sus propios fantasmas no habían desaparecido, solo habían quedado temporalmente silenciados por la preocupación hacia otros. Pedro Ferraz llegó a su casa poco después del mediodía, cuando normalmente Antonella estaría haciendo la siesta. El silencio habitual lo recibió al entrar, pero al caminar hacia la cocina escuchó algo que lo detuvo en seco. Risas. La risa cristalina de una niña y otra más suave, adulta, provenientes de la cocina americana. Se acercó silenciosamente y la escena que encontró lo dejó momentáneamente sin palabras. Antonella, su hija, estaba subida a un taburete junto a la isla de la cocina, con las manos y la cara manchadas de harina, riendo mientras ayudaba a una mujer a amasar lo que parecía ser un pastel. La mujer, Marina, supuso, tenía el cabello negro recogido descuidadamente, un delantal sobre una sencilla camiseta azul, y sonreía con calidez mientras guiaba las manos de Antonella. «Ahora hay que amasar con fuerza, como si estuvieras enfadada con la masa», decía Marina con voz juguetona. «Estoy muy enfadada», exclamaba Antonella, golpeando la masa con sus pequeños puños y riendo cuando la harina saltaba y le manchaba aún más la cara. Era una escena doméstica, íntima, de una normalidad que resultaba extraordinaria en aquella casa. Pedro no recordaba haber visto a Antonella tan relajada, tan infantil, tan feliz. Algo se removió dentro de él, una mezcla de alivio, gratitud y, sorprendentemente, una punzada de celos. Esta desconocida,
Había conseguido en días lo que él no había logrado en años. «Hola», dijo finalmente anunciando su presencia. Antonella se giró sobresaltada y Pedro notó cómo su expresión cambiaba inmediatamente. La risa desapareció, la espontaneidad se esfumó y en su lugar apareció una cauta reserva que lo golpeó como una bofetada. Su propia hija se transformaba en otra persona en su presencia. «Papá», exclamó Antonella, pero no corrió hacia él como hubiera deseado. Marina se volvió con calma y Pedro pudo estudiarla por primera vez. No era lo que esperaba. Había imaginado a alguien más joven, más convencional. Esta mujer tendría 30 y tantos, con un rostro que no era estrictamente hermoso, pero sí expresivo, con ojos amables que lo evaluaban con una mezcla de curiosidad y comprensión. «Señor Ferraz, no lo esperábamos tan pronto», dijo Marina limpiándose las manos en el delantal. «Soy Marina Costa. Estábamos haciendo un pastel, papá», explicó Antonella, como si temiera una reprimenda. Pedro intentó sonreír, consciente de la tensión que había generado su llegada. «Eso veo, parece divertido». Un silencio incómodo se instaló en la cocina. Marina pareció percibir la incomodidad de ambos y tomó la iniciativa. «Antonella, ¿por qué no terminas de decorar el pastel mientras yo hablo con tu padre? Luego podemos enseñarle lo bien que te ha quedado». La niña asintió, aliviada por tener una tarea que la mantuviera ocupada. Marina se quitó el delantal y guió a Pedro hacia el salón contiguo, lo suficientemente cerca para vigilar a Antonella, pero con espacio para hablar. «Señor Ferraz, lamento si hemos alterado su rutina habitual». Antonella quería hornear y me pareció una buena actividad para desarrollar su concentración y coordinación. Pedro se sorprendió ante la naturalidad con que esta mujer le hablaba, sin la habitual deferencia intimidada que solía recibir. «No hay problema. Solo me ha sorprendido verlas así». Marina estudió su expresión, y Pedro tuvo la incómoda sensación de que podía leer más allá de sus palabras. «Antonella es una niña extraordinaria», dijo ella, «inteligente, sensible y con un gran talento para la música». «¿Música?», preguntó Pedro, genuinamente sorprendido. «Hemos estado practicando en el piano. Tiene un oído natural. Como su madre, tengo entendido». La mención a Camila le provocó un nudo en la garganta. Pedro raramente hablaba de ella, y cuando alguien la mencionaba, solía cambiar rápidamente de tema. Pero algo en la manera directa y respetuosa en que Marina la había nombrado lo desarmó. «Sí, Camila era pianista. Estudiaba en el conservatorio cuando nos conocimos». Marina asintió, sin presionar pero mostrando interés genuino. «Antonella habla de ella. Tiene preguntas como es natural». Pedro sintió que una alarma se activaba dentro de él. «¿Qué tipo de preguntas?». «Las que cualquier niña haría sobre una madre que no conoció. ¿Cómo era su voz, si se parecen? ¿Si le habría gustado el pastel que estamos haciendo?». Pedro se pasó una mano por el cabello, visiblemente incómodo. «No sé si está preparada para hablar de eso». Marina lo miró directamente a los ojos. «Con todo respeto, señor Ferraz, creo que es al revés. Antonella está lista para hablar de su madre. La pregunta es si usted está preparado para escuchar». La audacia de la observación lo dejó momentáneamente sin palabras. En cualquier otra persona hubiera considerado un comentario así como una impertinencia imperdonable. Pero había algo en Marina, una mezcla de firmeza y compasión, que neutralizó su impulso defensivo. Antes de que pudiera responder, Antonella llamó desde la cocina. «Marina, ya está, ven a ver». Ambos regresaron a la cocina, donde Antonella había decorado torpemente el pastel con fresas cortadas. «Mira, papá, es un corazón», exclamó la niña, señalando lo que efectivamente parecía un intento de forma cardíaca con las fresas. Pedro se acercó y, superando su habitual reserva, se agachó junto a su hija. «Es precioso, Antonella». La niña sonrió tímidamente y por un breve instante Pedro vislumbró la posibilidad de algo diferente entre ellos. Marina observaba la escena a cierta distancia, con una expresión indescifrable. Esa noche, después de acostar a Antonella, Pedro se encerró en su despacho como de costumbre, pero por primera vez en mucho tiempo no abrió inmediatamente su ordenador. En su lugar se quedó contemplando una fotografía de Camila que mantenía sobre su escritorio.
Antonella está lista para hablar de su madre. La pregunta es si usted está preparado para escuchar. Las palabras de Marina resonaban en su mente, desafiándolo, obligándolo a enfrentar verdades que había estado evitando durante años. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrirla, encontró a Marina con una taza de té. «Pensé que podría necesitar esto», dijo ella ofreciéndole la bebida. «Ha sido un día largo». Pedro aceptó la taza, sorprendido por el gesto. «Gracias, no era necesario». «Lo sé, pero a veces lo que no es necesario es exactamente lo que necesitamos». La paradoja lo hizo sonreír levemente, por primera vez desde su llegada. «¿Siempre habla en acertijos, señora Costa?» «Marina, por favor». «Y no, solo cuando creo que pueden ser útiles». Se produjo un silencio que, sorprendentemente, no resultó incómodo. Marina no parecía intimidada por él, ni ansiosa por llenar el vacío con palabras. Simplemente estaba presente, esperando. «Parece haber conectado bien con Antonella», dijo finalmente Pedro. «Ella lo ha hecho fácil. Solo necesitaba a alguien que la escuchara de verdad». La implicación flotó entre ellos, no como una acusación, sino como una verdad que ambos reconocían. «No sé cómo hacerlo», admitió Pedro en voz baja, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. «¿Cómo ser lo que ella necesita?» Era la primera vez que verbalizaba esta inseguridad fundamental, este miedo que lo había paralizado durante años. Marina lo miró con una comprensión que parecía venir de un lugar personal. «Nadie sabe realmente, señor Ferraz. Todos improvisamos. La diferencia está en atreverse a intentarlo, aún sabiendo que podemos equivocarnos. ¿Y si mis errores la dañan? El mayor daño viene de la ausencia, no de los intentos imperfectos de estar presente». Las palabras impactaron a Pedro con fuerza. Asintió lentamente, incapaz de articular una respuesta. «Debería descansar», añadió Marina con suavidad. «Buenas noches, señor Ferraz». «Pedro», corrigió él, sorprendiéndose a sí mismo. «¿Puede llamarme Pedro?» Marina sonrió levemente antes de retirarse, dejándolo con sus pensamientos y una taza de té que, notó con sorpresa, estaba preparado exactamente como le gustaba. Se preguntó si había sido casualidad o si esta mujer era tan observadora como parecía. Esa noche, por primera vez en años, Pedro se permitió mirar videos antiguos de Camila. Las lágrimas fluyeron libremente mientras la veía reír, tocar el piano, hablar con ilusión sobre el bebé que venía en camino. Y por primera vez, el dolor vino acompañado de algo más, un tímido deseo de volver a vivir no solo por él, sino por la hija que habían creado juntos. Durante los días siguientes, una rutina inesperada comenzó a formarse en la casa de los Ferraz. Pedro, contrariamente a su costumbre, ajustó su horario para llegar a casa a tiempo para cenar con Antonella. Las cenas, antes silenciosas y tensas, ahora incluían conversaciones simples guiadas por Marina, quien había desarrollado un talento especial para crear espacios donde padre e hija pudieran interactuar sin presión. «¿Sabes qué hicimos hoy en el jardín, papá?», preguntó Antonella una noche, con una confianza que Pedro no le había visto antes. «¿Qué hicieron, cariño?», respondió él, saboreando la novedad de que su hija iniciara una conversación. «Plantamos semillas. Marina dice que crecerán y se convertirán en flores si las cuidamos todos los días». Pedro miró a Marina, quien cenaba con ellos a petición suya, a pesar de la inicial resistencia de ella a invadir el espacio familiar. «Es un buen proyecto», comentó él. «Te enseña responsabilidad y paciencia». Marina intervino con naturalidad. «También le hablé sobre cómo algunas cosas toman tiempo para florecer, como las relaciones». La metáfora no pasó desapercibida para Pedro, quien asintió levemente, agradeciendo silenciosamente su tacto. Estas cenas se habían convertido en pequeños puentes entre él y Antonella, frágiles pero crecientes. Sin embargo, la verdadera prueba llegó una noche, cuando Antonella despertó gritando debido a una pesadilla. Pedro, cuyo sueño siempre había sido ligero desde la muerte de Camila, llegó a la habitación de su hija al mismo tiempo que Marina. «No, no te vayas», sollozaba Antonella, todavía atrapada en el terror de su sueño.
Marina se adelantó instintivamente, pero se detuvo y miró a Pedro, comunicándole silenciosamente que este era su momento. Él vaciló, paralizado por el miedo a hacer lo incorrecto, a no saber consolar a su propia hija. «Adelante», murmuró Marina con firmeza. «Ella lo necesita». Pedro se acercó a la cama y, torpemente, tomó a Antonella en sus brazos. La niña se tensó inicialmente, tampoco acostumbrada al contacto físico con su padre como él lo estaba a ofrecerlo, pero luego, como si una presa se rompiera, se aferró a él con fuerza, sollozando contra su pecho. «Estoy aquí, Antonella», susurró Pedro, su voz quebrándose ligeramente. «Papá está aquí». Marina observó la escena desde la puerta, conmovida, pero consciente de que debía darles espacio. Cuando se dispuso a retirarse, Pedro la miró. Una mezcla de gratitud y súplica en sus ojos. Quería que se quedara, que lo guiara en este territorio desconocido. Ella asintió y se acercó, sentándose al otro lado de la cama. «¿Quieres contarnos tu pesadilla? A veces, hablar de los monstruos les quita poder», sugirió Marina con suavidad. Antonella, todavía aferrada a su padre, asintió entre sollozos. «Soñé que mamá venía a verme, pero luego se iba otra vez. Y yo corría y corría, pero no podía alcanzarla», explicó la niña. «Y luego tú también te ibas, papá. Y me quedaba sola». Pedro sintió que el corazón se le encogía. El miedo al abandono de su hija era un reflejo directo de su distancia emocional durante años. «Yo no voy a irme a ninguna parte, Antonella», prometió, besando su cabello. «Siempre estaré contigo». «¿Me lo juras?», preguntó la niña, mirándolo con ojos brillantes por las lágrimas. «Te lo juro». Marina sonrió suavemente, y Pedro notó cómo ella disimulaba una lágrima propia. Había algo en su vulnerabilidad que resonaba con la situación, como si entendiera el dolor desde un lugar personal. Cuando Antonella finalmente se calmó y volvió a dormirse, ambos salieron silenciosamente de la habitación. En el pasillo, Pedro se detuvo, visiblemente conmovido. «Gracias», dijo simplemente. «No me agradezca». «Lo hizo perfectamente», respondió ella. «No, no lo hice, pero quiero aprender por ella». Marina asintió, comprendiendo la profundidad de lo que aquella simple frase significaba para él. «Hay té en la cocina, si le apetece», ofreció ella. «A veces, ayuda después de momentos intensos». Pedro sorprendió a ambos al aceptar. Mientras se sentaban en la cocina con sus respectivas tazas, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Era pasada la medianoche y había una extraña intimidad en compartir ese espacio en la penumbra de la cocina, iluminado solo por la suave luz sobre la isla central. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo finalmente Pedro. «Puede intentarlo», respondió Marina con una ligera sonrisa. «¿Por qué dejó la enfermería?». «Valeria mencionó que trabajó en cuidados intensivos pediátricos durante años. Parece un cambio significativo». Marina bajó la mirada hacia su taza, como si buscara las palabras en el líquido ámbar. «A veces la vida nos lleva por caminos que no planeamos», respondió finalmente. «Digamos que llegó un momento en que necesitaba un cambio». Pedro notó su evasiva, pero también un dolor subyacente que respetó. «Entiendo, más de lo que imagina». «Lo sé», respondió ella, mirándolo directamente. «Es por eso que creo que puedo ayudar aquí. A veces quienes hemos experimentado pérdidas reconocemos mejor las heridas en otros». La franqueza de su comentario, la implicación de que ella también conocía el dolor, creó un puente invisible entre ellos. Pedro se encontró queriendo saber más sobre esta mujer que había traído tanto cambio a su hogar en tan poco tiempo. «Mañana es un día importante», dijo Marina, cambiando sutilmente de tema. «El aniversario de la muerte de Camila». Pedro se tensó visiblemente. Había estado evitando pensar en ello, como cada año. «Antonella lo sabe», continuó Marina con suavidad. «No los detalles, pero sabe que es un día especial para recordar a su madre. Me preguntó si podría poner flores en la fotografía que tiene en su habitación». «¿Tiene una fotografía de Camila?», preguntó Pedro, sorprendido. «La encontró en uno de sus álbumes. Espero que no le importe que se la dejara conservar». Pedro negó con la cabeza.
abrumado por la idea de que su hija hubiera tenido que buscar a Piran's escondidas imágenes de su madre. «Normalmente me tomo el día libre y voy al cementerio solo», confesó. «Nunca he llevado a Antonella. Quizás este año podría ser diferente», sugirió Marina cautelosamente. «No tiene por qué ser el cementerio. Podrían hacer algo juntos que honre la memoria de Camila, algo que le hubiera gustado a ella». Pedro consideró la idea. Cada aniversario había sido un ritual solitario de dolor, pero nunca había pensado en convertirlo en algo que pudiera unirlo a su hija, en un puente entre el pasado y el presente. «Lo pensaré», dijo finalmente. Cuando terminaron su té y se disponían a retirarse, Pedro se detuvo en el pasillo. «Marina», llamó suavemente, «¿puedo preguntarle una cosa más?» Ella se volvió, expectante. ¿Cómo supo exactamente qué hacer esta noche? ¿Con Antonella, conmigo? Marina sonrió con una mezcla de tristeza y sabiduría. Porque a veces lo que más necesitamos no es que alguien arregle nuestro dolor, sino que alguien nos acompañe mientras aprendemos a vivir con él. Sus palabras resonaron profundamente en Pedro, como si hubiera articulado una verdad que él había estado buscando durante años. Asintió, incapaz de responder verbalmente, y cada uno se retiró a su habitación. Esa noche, mientras intentaba dormir, Pedro pensó en cómo había estado simplemente existiendo desde la muerte de Camila, moviéndose por inercia, cumpliendo con sus responsabilidades externas, pero abandonando las emocionales. Y por primera vez, se permitió considerar la posibilidad de que hubiera otra forma de vivir, una que honrara el pasado sin quedar atrapado en él. Con esa idea en mente, tomó una decisión sobre lo que haría al día siguiente. La mañana del 5º aniversario de la muerte de Camila amaneció con una suave llovizna que empañaba los ventanales de la mansión Ferraz. Marina se levantó temprano, anticipando que sería un día emocionalmente complejo para toda la familia. Preparó el desayuno con especial cuidado. Tortitas con forma de corazón para Antonella y café negro para Pedro, exactamente como a él le gustaba. Para su sorpresa, encontró a Pedro ya en la cocina, vestido casualmente con jeans y un suéter gris, una imagen radicalmente diferente del empresario siempre impecable en traje que solía ver. Parecía haber dormido poco, pero había una determinación en sus ojos que Marina no había visto antes. «Buenos días», saludó ella, intentando evaluar su estado emocional. «Buenos días», respondió él, contemplando su taza de café. «He estado pensando en lo que dijo anoche, sobre hacer algo diferente hoy». Marina asintió dejándolo continuar. Camila amaba la música, no solo tocarla, sino escucharla. Había un auditorio donde solíamos ir a conciertos de piano antes de que su voz se quebró ligeramente. «Hay un recital hoy, piano clásico. Creo que a Antonella le gustaría». Marina sonrió suavemente, reconociendo el esfuerzo que aquella decisión representaba para él. «Es una idea hermosa, Pedro». Él la miró, agradecido por su apoyo sin condescendencia. «¿Nos acompañaría?», preguntó sorprendiéndola. «Antonella se sentiría más segura contigo allí, y yo también, para ser honesto». La petición la tomó desprevenida. Acompañarlos en un día tan íntimo, tan cargado de significado familiar, parecía cruzar una línea invisible entre su papel profesional y algo más personal. Pero la sinceridad en los ojos de Pedro, la vulnerabilidad que raramente mostraba, hizo imposible negarse. «Por supuesto, si creen que puedo ayudar». Cuando Antonella bajó a desayunar, Pedro le explicó con palabras sencillas pero honestas lo que significaba ese día y el plan que había pensado. La niña escuchó con los ojos muy abiertos, procesando la novedad de que su padre hablara abiertamente sobre su madre. «¿De verdad vamos a escuchar música como le gustaba a mamá?», preguntó, con una mezcla de emoción y cautela. «Sí, cariño, y después, si quieres, podemos pasar por la pastelería que a ella le encantaba». Los ojos de Antonella se iluminaron. «¿Podemos llevar flores para mamá?». Pedro respiró profundamente, conteniendo la emoción. «Podemos llevar flores al concierto y después al cementerio, si te gustaría visitarla». La niña asintió solemnemente, como si comprendiera el peso de ese momento.
Marina observaba la interacción con un nudo en la garganta, testigo de un pequeño milagro en formación. Un padre y una hija comenzando a construir juntos un puente hacia la memoria compartida. El recital fue una experiencia transformadora. Se sentaron en el palco que Pedro había reservado, Antonella entre él y Marina, mientras las notas de Chopin, Debussy y Liszt, los favoritos de Camila, inundaban el auditorio. Pedro mantuvo su brazo alrededor de los hombros de su hija durante todo el concierto, y Marina pudo ver cómo las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas en ciertos pasajes. A mitad del concierto, Antonella se giró hacia su padre, y con la intuición característica de los niños, susurró: «No estés triste, papá. Mamá está escuchando con nosotros». Pedro besó la frente de su hija, incapaz de hablar. Marina, discretamente, deslizó un pañuelo hacia él, que aceptó con un asentimiento agradecido. Después del concierto, visitaron la pastelería favorita de Camila, donde Pedro, para sorpresa de Marina, comenzó a compartir anécdotas con Antonella sobre su madre. Cómo siempre pedía el mismo pastel de frambuesa, cómo una vez habían pasado toda una tarde allí, mientras llovía torrencialmente fuera, cómo Camila siempre decía que los mejores momentos de la vida debían ir acompañados de algo dulce. Antonella absorbía cada palabra, cada detalle, como tierra sedienta recibiendo lluvia después de una larga sequía. Por primera vez, su madre se convertía en una persona real para ella, no solo una ausencia dolorosa. La visita al cementerio fue breve pero significativa. Pedro llevó a Antonella de la mano hasta la tumba de Camila, donde dejaron las flores que habían comprado, rosas blancas, las favoritas de ella. Marina se mantuvo a una distancia, respetuosa, dándoles el espacio necesario para este momento íntimo. Desde donde estaba, podía ver cómo Pedro se agachaba junto a su hija, señalando la fotografía de Camila en la lápida, hablándole suavemente. Vio cómo Antonella apoyaba su pequeña mano en el hombro de su padre, en un gesto sorprendentemente maduro de consuelo, y vio cómo Pedro, finalmente, permitía que las lágrimas fluyeran libremente mientras abrazaba a su hija frente a la tumba de la mujer que ambos habían perdido. El día que Bunto se había comenzado con aprehensión, terminó con una cena tranquila en casa. Antonella, agotada emocionalmente, se durmió temprano, sosteniendo el pequeño ramo de flores que Pedro le había comprado especialmente para ella. Después de acostarla, Marina encontró a Pedro en la terraza, contemplando la ciudad con una copa de vino. Se unió a él en silencio, respetando el momento introspectivo. «Gracias», dijo él finalmente, «por hoy, por todo. No me agradezca. Ha sido usted quien ha dado el paso más difícil». Pedro la miró, sus ojos verdes inusualmente brillantes en la penumbra de la terraza. «Durante 5 años he estado caminando como un fantasma, Marina, funcionando pero no viviendo. Hoy, por primera vez, he sentido que podía recordar a Camila sin que el dolor me paralizara completamente». «Es porque ha compartido el recuerdo», respondió ella suavemente. «Los dolores compartidos son más llevaderos». Pedro asintió, mirándola con curiosidad. «Habla como alguien que conoce bien el dolor». «¿Quién? ¿Hera?» La pregunta directa la sorprendió. Marina desvió la mirada hacia la ciudad iluminada. «Mi hija», respondió finalmente, las palabras escapando como un suspiro contenido durante demasiado tiempo. «Tenía 3 años, una infección que se complicó inesperadamente. Yo era enfermera, se suponía que debía saber cómo protegerla». Su voz se quebró. Era la primera vez que hablaba de Lucía con alguien que no fuera Renato o su terapeuta. Pedro la miró con una nueva comprensión, como si las piezas encajaran finalmente. «Por eso dejó la enfermería», dijo suavemente, no como una pregunta, sino como una revelación. Marina asintió, incapaz de elaborar más. Pedro, en un gesto que sorprendió a ambos, tomó su mano y la apretó suavemente. «Lo siento mucho, Marina». La simplicidad de sus palabras, la ausencia de las habituales frases de consuelo vacías, fue exactamente lo que Marina necesitaba. Apretó su mano en respuesta, agradecida por la comprensión silenciosa. Se quedaron así, en silencio, compartiendo un dolor que paradójicamente
creaba un puente entre ellos. Dos personas marcadas por pérdidas devastadoras, encontrando consuelo en la simple presencia del otro. Antonella se parece mucho a usted, comentó Marina después de un rato. Tiene su fuerza, aunque todavía no lo sepa. Pedro sonrió levemente. ¿Y los ojos? Todos dicen que tiene mis ojos, pero el resto es Camila. Su sonrisa, su risa, incluso la forma en que frunce el ceño cuando algo le disgusta. Es hermoso que pueda ver a Camila en ella. Es una forma en que ella sigue viva. Pedro la miró con intensidad. Durante años verla dolía precisamente por eso. Ahora comienzo a entender que es un regalo, no solo un recordatorio de lo que perdí. Marina asintió, comprendiendo perfectamente esa evolución. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero era un silencio cómodo, de comprensión mutua. Cuando finalmente se despidieron para retirarse a sus respectivas habitaciones, algo había cambiado sutilmente entre ellos. Ya no eran simplemente empleador y empleada, ni siquiera amigos. Eran dos supervivientes que habían reconocido en el otro un alma igualmente herida y quizás igualmente esperanzada. Esa noche, antes de dormir, Marina sacó la pequeña pulsera hospitalaria de Lucía que guardaba como un talismán. La sostuvo contra su corazón, permitiéndose recordar el rostro de su hija, sus risas, la sensación de sus pequeños brazos alrededor de su cuello, y por primera vez en mucho tiempo, los recuerdos vinieron acompañados no solo de dolor, sino también de una suave calidez, una sensación de que quizás, solo quizás, estaba comenzando a sanar. Las semanas siguientes trajeron una transformación sutil pero profunda en la casa de los Ferraz. Pedro comenzó a llegar más temprano del trabajo. A veces incluso almorzaba en casa. Antonella florecía bajo la atención combinada de su padre y Marina, revelando una personalidad vivaz y curiosa que había estado reprimida durante años. Marina observaba estos cambios con una mezcla de satisfacción profesional y algo más personal que no se atrevía a nombrar. Sabía que su trabajo allí era temporal, que eventualmente debería seguir adelante, pero cada día se encontraba más entrelazada con las vidas de Pedro y Antonella. Una tarde, mientras trabajaba con Antonella en sus lecciones de piano, Pedro llegó temprano y se quedó en el umbral del salón, observándolas sin anunciar su presencia. Marina sentía su mirada, pero continuó guiando los dedos de Antonella sobre las teclas, enseñándole una melodía sencilla que la niña reproducía con creciente confianza. «Papá», exclamó Antonella al notarlo finalmente, «mira lo que puedo tocar». Pedro se acercó, sonriendo con genuino orgullo. «Es impresionante, cariño. Tienes talento como tu madre». La mención de Camila, que antes hubiera sido imposible, ahora formaba parte natural de sus conversaciones. Un progreso que Marina consideraba más valioso que cualquier logro académico. «Marina dice que pronto podré tocar la canción completa», añadió Antonella con entusiasmo. «Estoy seguro de que sí», respondió Pedro dirigiendo una mirada cálida hacia Marina. «Tienes una excelente maestra». Algo en la intensidad de su mirada hizo que Marina desviara la vista, súbitamente consciente de la línea invisible que parecía estrecharse entre ellos cada día. «Antonella tiene un talento natural», respondió profesionalmente. «Solo necesita práctica y confianza». Más tarde, cuando Antonella se había retirado a hacer sus deberes, Pedro encontró a Marina en la cocina preparando la cena. «¿Puedo ayudar?», ofreció sorprendiéndola. «¿Sabe cocinar, señor Ferraz?», preguntó ella con una sonrisa escéptica. «Pedro», corrigió él, como había estado haciendo consistentemente. «Y sí, aunque le sorprenda, Camila y yo solíamos cocinar juntos antes de...». Se detuvo, pero ya no con la angustia de antes. «Digamos que no soy completamente inútil en la cocina». Marina le pasó un cuchillo y unas verduras. «Demuéstrelo entonces». Trabajaron juntos en una sincronización natural que ninguno de los dos comentó, pero ambos notaron. Marina observaba de reojo cómo Pedro cortaba los vegetales con precisión, claramente acostumbrado a tareas que requerían paciencia y detalle. «¿Extraña su trabajo anterior?», preguntó Pedro mientras cocinaban. «La enfermería, me refiero».
Marina consideró la pregunta mientras removía la salsa. Partes de él, sí. La sensación de estar haciendo algo vital, de marcar una diferencia tangible. Pero otras partes... Se detuvo pensativa. Hay heridas que no cicatrizan bien cuando se exponen constantemente al mismo ambiente que las causó. Pedro asintió, comprendiendo la metáfora. ¿Y esto?, preguntó, señalando vagamente a su alrededor. ¿Cuidar a Antonella? ¿Estar aquí? ¿Le ayuda? Marina lo miró directamente. Más de lo que imaginaba. Antonella me ha devuelto algo que creí perdido. A mí también, confesó Pedro en voz baja. Nunca pensé que podría volver a sentir. Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir demasiado. Marina sintió que su corazón se aceleraba involuntariamente. ¿Sentir qué?, preguntó, más suavemente de lo que pretendía. Pedro la miró, y por un momento Marina creyó ver en sus ojos verdes un reflejo de lo que ella misma estaba sintiendo. Una mezcla de miedo y anhelo, de culpabilidad y esperanza. Alegría, dijo finalmente. No creí que volvería a sentir alegría en esta casa. El momento de tensión se disipó cuando Antonella entró corriendo a la cocina, mostrando, orgullosa, un dibujo que había hecho, 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa. Marina, Pedro y ella misma, como una familia. Esa noche, después de acostar a Antonella, Marina se retiró a su habitación más temprano de lo habitual, necesitando espacio para ordenar sus pensamientos. Se estaba acercando peligrosamente a una línea que no debería cruzar. Pedro era su empleador. Antonella, su responsabilidad profesional. No podía permitirse confundir los límites, por mucho que su corazón estuviera comenzando a ignorarlos. Un suave golpe en su puerta interrumpió sus reflexiones. «¿Marina?» La voz de Pedro sonaba inusualmente insegura. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Ella abrió la puerta, encontrándolo con 2 copas de vino y una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad. «Pensé que podríamos hablar», dijo él, ofreciéndole una copa. «Si no es demasiado tarde». Marina dudó por un segundo antes de aceptar la copa y hacerse a un lado para dejarlo entrar. Había algo impropio en recibirlo en su habitación a esas horas, pero el espacio neutral del salón quedaba demasiado cerca del dormitorio de Antonella. Pedro se sentó en el pequeño sofá junto a la ventana, mientras Marina tomaba la silla del escritorio, manteniendo una distancia prudente. «¿De qué quería hablar?», preguntó ella, intentando mantener un tono profesional. Pedro dio un sorbo a su vino antes de responder. «De nosotros», dijo finalmente, con una franqueza que la desarmó. «De lo que está pasando aquí». Marina sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «No estoy segura de entender a qué se refiere». «Creo que sí lo entiende», respondió él suavemente. «Ha habido un cambio, Marina. Entre nosotros. Lo he notado, y sé que usted también». Ella bajó la mirada hacia su copa, buscando palabras que mantuvieran a raya los sentimientos que habían estado creciendo en su interior. «Pedro, yo trabajo para usted. Cuido de su hija. Cualquier confusión de límites sería inapropiada». «¿Es solo eso para usted? Una confusión de límites». La intensidad de su mirada la obligó a ser honesta. «No, no es solo eso. Pero eso no cambia la realidad de nuestra situación». Pedro dejó su copa y se inclinó hacia adelante, no invadiendo su espacio, pero acortando la distancia emocional entre ellos. «La realidad es que en estos meses ha traído vida a esta casa, Marina. A Antonella, a mí. Y no estoy hablando solo como padre agradecido por lo que ha hecho por mi hija». «Pedro, por favor», interrumpió. Ella sintiendo que perdía terreno frente a sus propias emociones. «Necesitamos ser sensatos. Hay mucho en juego aquí. Antonella la adora», completó él. «Y yo...». «No lo diga», pidió Marina, poniéndose de pie abruptamente. «No estamos listos para esto, ninguno de los dos». Pedro también se levantó respetando su espacio, pero manteniendo su mirada. «¿Es por su hija?», preguntó con suavidad. «¿Porque siente que estaría traicionando su memoria?». La pregunta la golpeó como una ola inesperada. Marina no había verbalizado ese miedo, pero estaba allí, latente bajo la superficie de su resistencia.
En parte, admitió finalmente. Y también por Camila, por respeto a lo que ella significó para usted, para Antonella. Pedro asintió, comprendiendo. Hace unos meses habría estado de acuerdo con usted. Pensaría que cualquier nuevo sentimiento sería una traición a Camila. Pero ahora entiendo que honrar su memoria no significa quedarme congelado en el dolor, Marina. Ella querría que siguiera. Adelante, que fuera feliz, que Antonella tuviera una familia completa. No soy la respuesta a eso, Pedro, respondió Marina, aunque cada palabra le dolía. Soy solo la persona que apareció en el momento adecuado. Está confundiendo gratitud con algo más. Pedro dio un paso hacia ella, cauteloso pero decidido. ¿Es eso lo que cree? ¿Que no puedo distinguir la gratitud de lo que estoy sintiendo por usted? Marina mantuvo su posición, aunque su corazón latía desbocado. Creo que ambos somos personas heridas buscando consuelo, y que sería irresponsable confundir eso con algo más. ¿Y si no es confusión? ¿Y si es claridad, por primera vez en años? La sinceridad en su voz, la vulnerabilidad en sus ojos, erosionaron las defensas de Marina. Pedro dio otro paso hacia ella, y esta vez ella no retrocedió. Cuando él levantó una mano para tocar suavemente su mejilla, Marina cerró los ojos, dividida entre el deseo de inclinarse hacia ese contacto y la certeza de que debía resistirlo. «Marina», susurró él, su voz un ruego suave. «Mírame». Ella abrió los ojos, encontrándose con su mirada a centímetros de distancia. El tiempo pareció detenerse mientras se contemplaban, todas las palabras no dichas flotando entre ellos. Y entonces, con una suavidad que contrastaba con la intensidad del momento, Pedro se inclinó y la besó. Un beso tentativo, casi reverente, que pedía permiso mientras lo tomaba. Marina se quedó inmóvil por un segundo antes de responder, permitiéndose finalmente sentir lo que había estado negando durante semanas. El beso se profundizó, transformándose en algo más urgente, más honesto. Las manos de Marina encontraron el camino hacia el cabello de Pedro, mientras él la acercaba más por la cintura. Por un momento, el mundo exterior desapareció. No eran empleador y empleada, no eran dos personas marcadas por el dolor. Eran simplemente un hombre y una mujer cediendo ante una conexión que había crecido entre ellos contra todo pronóstico. Fue Marina quien finalmente rompió el beso, separándose con una expresión de conflicto que Pedro reconoció inmediatamente. «Esto es una imprudencia», susurró ella, aunque no se alejó completamente de su abrazo. «Lo sé», admitió él, apoyando su frente contra la de ella. «Pero es la primera imprudencia que he cometido en 5 años, y se siente correcto». Marina sonrió tristemente, consciente de todo lo que complicaba aquel momento aparentemente simple. «Necesitamos tiempo, Pedro, para estar seguros. Por Antonella, por nosotros mismos». Él asintió, comprendiendo la sabiduría en sus palabras, aunque fuera difícil aceptarla. «Tiempo», acordó, besando suavemente su frente antes de soltarla. «Pero no distancia, no ahora que finalmente he encontrado el valor para esto». Cuando Pedro se fue, dejándola sola con sus pensamientos y el recuerdo ardiente de su beso, Marina se acercó a la ventana y contempló el jardín nocturno. Las pequeñas plantas que había sembrado con Antonella comenzaban a brotar, un recordatorio de que, incluso después de los inviernos más duros, la vida encontraba formas de regresar. Se preguntó si lo mismo podía ser cierto para corazones que habían estado congelados por el dolor. Esa noche, tanto Marina como Pedro durmieron poco, atrapados entre el temor y la esperanza, entre el pasado que los había marcado y un futuro que por primera vez en años se atrevían a imaginar diferente. El cumpleaños de Antonella llegó con la promesa de un día especial. Pedro había organizado una pequeña fiesta en Mintzelsento, el jardín, invitando a algunos compañeros del colegio de Antonella y a sus padres. Era la primera celebración de este tipo en la casa Ferraz desde la muerte de Camila, un símbolo del cambio que se había producido en los últimos meses. Marina pasó la mañana ayudando con los preparativos, consciente de la mirada de Pedro siguiéndola por la casa, cargada de significado tras su beso.
Habían mantenido una distancia respetuosa desde aquella noche, pero la tensión entre ellos era palpable, un secreto compartido que flotaba en cada interacción. Antonella estaba radiante con su vestido nuevo, corriendo de un lado a otro mientras llegaban los invitados. Pedro, sorprendentemente relajado, recibía a los padres de los otros niños con una calidez que pocos asociarían con el habitualmente reservado empresario. «Has hecho un trabajo increíble con la decoración», comentó Pedro, acercándose a Marina mientras ella terminaba de arreglar la mesa de los regalos. «Antonella me ayudó a elegir todo», respondió ella, consciente de la proximidad entre ambos. «Tiene un gusto excelente para tener solo 5 años». Pedro sonrió, sus ojos verdes brillando con un humor que rara vez mostraba en público. «Como su niñera», dijo con un tono que convertía el término profesional en algo más íntimo. Marina estaba a punto de responder cuando el timbre sonó nuevamente. Rosa fue a abrir y momentos después un hombre alto y de aspecto desenfadado apareció en el jardín, cargando un regalo envuelto en papel brillante. «¡Renato!», exclamó Marina, genuinamente sorprendida al ver a su amigo. Pedro observó cómo Marina abrazaba al recién llegado con familiaridad, sintiendo una punzada inesperada de celos que lo tomó por sorpresa. Nunca había visto a Marina interactuar con alguien de su vida personal, y la comodidad evidente entre ella y este hombre le recordó cuán poco sabía realmente sobre su vida fuera de aquella casa. «¿Qué haces aquí?», preguntó Marina, claramente desconcertada. «Me enviaste un mensaje sobre la fiesta de cumpleaños», respondió Renato mirando alrededor con curiosidad. «Pensé en venir a conocer a la famosa Antonella y traerle un regalo». Marina parecía incómoda, dividida entre la alegría de ver a su amigo y la conciencia de lo inapropiado de su presencia sin previo aviso. «No esperaba que vinieras, pero me alegra verte», dijo finalmente antes de volverse hacia Pedro, que se había acercado con expresión neutra. «Pedro, este es Renato López, mi amigo». «Renato, Pedro Ferraz». Los dos hombres se estrecharon la mano con una cortesía que apenas ocultaba la evaluación mutua. «Un placer conocerlo, señor Ferraz», dijo Renato con una sonrisa fácil. «Marina habla mucho de usted y de su hija». Pedro enarcó una ceja, preguntándose exactamente qué habría compartido Marina sobre ellos. «En serio, Marina casi nunca menciona su vida fuera de esta casa», respondió, con un tono más frío del que pretendía. Un silencio incómodo se instaló entre los tres hasta que Antonella apareció corriendo, curiosa por el nuevo visitante. «¿Quién eres tú?», preguntó directamente mirando a Renato con interés. «Soy Renato, un amigo de Marina», respondió él, agachándose para quedar a su altura. «He oído que hoy es tu cumpleaños, así que te he traído un regalo». Los ojos de Antonella se iluminaron ante la mención del regalo, pero luego miró a su padre buscando aprobación. Pedro asintió levemente y la niña aceptó el paquete con un entusiasmo apenas contenido. «¿Puedo abrirlo ahora?», preguntó dirigiéndose tanto a su padre como a Marina, un detalle que no pasó desapercibido para Renato. «Claro, cariño», respondió Marina lanzando una mirada de disculpa a Pedro, quien mantenía una expresión indescifrable. Antonella rasgó el papel para revelar un juego de acuarelas profesionales, mucho más sofisticado que los sets infantiles que solía usar. «Mira, papá, son como las que usa Marina», exclamó la niña emocionada. Renato sonrió, satisfecho con la reacción. «Marina me contó que te gusta pintar. Pensé que podrías querer probar con algo más avanzado». Pedro observó la interacción con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, apreciaba cualquier cosa que hiciera feliz a Antonella. Por otro, no podía evitar sentirse molesto por la familiaridad con que este desconocido se relacionaba con su hija, y especialmente con Marina. «Es un regalo muy considerado», dijo finalmente, con educación profesional. «Gracias por venir, señor López. ¿Puedo ofrecerle algo de beber?». «Renato, por favor», corrigió el otro, hombre con una sonrisa relajada. «Y un refresco estaría bien, gracias». Mientras Pedro se alejaba para buscar la bebida, Renato miró significativamente a Marina. «Así que este es el famoso Pedro Ferraz», comentó en voz baja. «No mencionaste que fuera tan intenso».
Marina frunció el ceño ligeramente. Es un buen hombre, Renato, y un buen padre, aunque esté aprendiendo sobre la marcha. Renato estudió su expresión con la familiaridad de quien conoce cada matiz de sus emociones. Y parece bastante protector contigo también. ¿Hay algo que no me hayas contado, Marina? Ella desvió la mirada, incómoda con la precisión de su intuición. Es complicado, respondió finalmente. Siempre lo es, replicó Renato con una mezcla de afecto y preocupación. Solo recuerda lo que hablamos, sobre no confundir las cosas, sobre darte tiempo para sanar completamente. Lo recuerdo, interrumpió Marina con firmeza, y agradezco tu preocupación, pero soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. La fiesta continuó, con Antonella y sus amigos jugando en el jardín, mientras los adultos conversaban en pequeños grupos. Pedro mantenía una educada distancia de Renato y Marina, aunque su mirada regresaba constantemente a ellos, observando su fácil camaradería con una mezcla de curiosidad y recelo. Cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Renato finalmente anunció que también debía irse. Se despidió cariñosamente de Antonella, quien ya lo trataba como a un viejo amigo, y estrechó la mano de Pedro con cordialidad profesional. Ha sido un placer conocerlo, señor Ferraz. Tiene una hija maravillosa. Gracias, respondió Pedro con una sonrisa tensa. Y gracias nuevamente por el regalo. Marina acompañó a Renato hasta la puerta, consciente de que Pedro los observaba desde el jardín. No deberías haber venido sin avisar, dijo en voz baja mientras caminaban. Ha sido incómodo. Para él, quizás, respondió Renato con una sonrisa conocedora. Marina, ten cuidado. Puedo ver lo que está pasando aquí, y me preocupa que te estés metiendo en algo para lo que no estás preparada. No es asunto tuyo, Renato, replicó ella con más dureza de la que pretendía. Lo es cuando se trata de ti, insistió él, su expresión tornándose seria. Te conozco, Marina. Sé lo mucho que has sufrido, lo difícil que ha sido para ti seguir adelante después de Lucía. No quiero verte herida de nuevo. Marina se suavizó ante la genuina preocupación en su voz. Lo sé, y te lo agradezco, pero necesito que confíes en mi juicio. No soy la misma persona rota de hace 2 años. Renato la abrazó con fuerza antes de marcharse. Solo quiero que seas feliz, murmuró contra su cabello. Te lo mereces más que nadie. Cuando Marina regresó al jardín, encontró a Pedro recogiendo silenciosamente los restos de la fiesta. Antonella había subido a su habitación para jugar con sus nuevos regalos, dejándolos solos. Tu amigo parece agradable, comentó Pedro con un tono forzadamente casual. No sabía que vendrían invitados personales. Marina percibió la tensión subyacente en su voz. Yo tampoco lo sabía. Le había mencionado la fiesta, pero no esperaba que viniera. Pedro asintió, continuando con su tarea sin mirarla directamente. Parecen muy cercanos. Lo somos, confirmó Marina, decidiendo ser honesta. Renato ha sido mi apoyo durante los momentos más difíciles. Después de perder a Lucía, fue prácticamente la única persona que no me trató como si estuviera hecha de cristal. Pedro finalmente la miró. Su expresión, suavizándose. ¿Solo amigos?, preguntó con una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual compostura. Marina sostuvo su mirada. Solo amigos, confirmó. Siempre ha sido así entre nosotros. Pedro asintió, y Marina pudo ver cómo la tensión abandonaba gradualmente sus hombros. Lamento si parecí territorial, admitió él sorprendiéndola con su franqueza. No tengo derecho a cuestionar tus relaciones personales. Es natural sentir curiosidad sobre las personas en la vida de quienes nos importan, respondió ella con suavidad. La elección de palabras no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Por un momento, ambos se miraron en silencio, reconociendo la creciente conexión entre ellos. Marina, sobre lo que pasó la otra noche, comenzó Pedro. ¡Papá! ¡Marina! La voz de Antonella los interrumpió mientras la niña bajaba corriendo las escaleras. ¿Podemos usar mis acuarelas nuevas ahora? Quiero pintar un cuadro para todos. El momento íntimo se rompió, pero la mirada que intercambiaron comunicaba claramente que la conversación solo estaba postergada, no terminada. Esa noche, mientras acostaba a Antonella,
La niña le hizo una pregunta inesperada. «Marina, ¿te gusta mi papá?» La pregunta, tan directa e inocente, tomó a Marina por sorpresa. «Tu papá es un hombre muy bueno», respondió cautelosamente. «Por supuesto que me cae bien». Antonella negó con la cabeza, con la impaciencia característica de los niños ante las evasivas adultas. «No así. Me refiero a si te gusta, como le gustaba a mi mamá». Marina sintió que se sonrojaba, desconcertada por la perspicacia de una niña de 5 años. «¿Por qué preguntas eso, cariño?» «Porque papá te mira como mira la foto de mamá a veces», respondió Antonella con sencillez. «Y porque sonríe más cuando estás cerca». Marina se quedó sin palabras ante la observación, conmovida por la percepción de la niña y al mismo tiempo alarmada por lo evidente que parecían ser sus sentimientos mutuos. «Las relaciones de adultos son complicadas. Antonella», dijo finalmente, «lo importante es que tanto tu papá como yo te queremos mucho, y queremos que seas feliz». «Yo también quiero que ustedes sean felices», respondió la niña bostezando. Los tres juntos. Cuando Antonella finalmente se durmió, Marina permaneció sentada junto a su cama, reflexionando sobre las implicaciones de aquella conversación. Si incluso una niña de 5 años podía percibir lo que estaba ocurriendo entre ella y Pedro, ¿qué pasaría si las cosas no funcionaban? ¿Cómo? ¿Afectaría a Antonella? Estos pensamientos la acompañaron mientras se dirigía a su habitación, donde encontró a Pedro esperándola en el pasillo. «Necesitamos hablar», dijo él con determinación tranquila. «Sobre nosotros, sobre Antonella, sobre lo que está pasando aquí». Marina asintió, sabiendo que había llegado el momento de la verdad, el momento de decidir si se atrevían a arriesgarse a algo más, con todo lo que ello implicaba, o si era mejor mantener las barreras seguras que los habían protegido hasta ahora. Cualquiera que fuera la decisión, sabía que nada volvería a ser igual después de esta noche. La tensión era palpable mientras Marina seguía a Pedro hasta su despacho, un espacio que, a pesar de los meses que llevaba en la casa, rara vez había visitado. Era el santuario personal de Pedro, el lugar donde solía retirarse cuando necesitaba distancia emocional. Pedro cerró la puerta suavemente y le indicó que tomara asiento en uno de los sillones de cuero frente a la ventana. En lugar de sentarse detrás de su escritorio, como habría sido natural para él, eligió el sillón junto al de ella, eliminando cualquier barrera física entre ambos. «Creo que hemos estado evitando esta conversación demasiado tiempo», comenzó él, su voz tranquila pero determinada. Marina asintió intentando organizar sus propios pensamientos. «Lo que está pasando entre nosotros», continuó Pedro buscando las palabras adecuadas, «no es algo que esperaba Marina. Después de Camila, pensé que esa parte de mí había muerto con ella, la capacidad de sentir esto». «Pedro», interrumpió Marina suavemente, «antes de continuar, necesito que entiendas algo. No vine aquí buscando esto. Mi intención siempre fue ayudar a Antonella, y a ti a través de ella». «Lo sé», respondió él con una sonrisa triste, «y eso es precisamente lo que hace que todo esto sea tan inesperado, tan real». Se hizo un silencio mientras ambos contemplaban la complejidad de su situación. «Antonella me preguntó esta noche si me gustabas», confesó Marina finalmente. «Como le gustabas a su madre», fueron sus palabras exactas. Pedro pareció sorprendido, pero no alarmado. «¿Qué le respondiste?» «Que las relaciones de adultos son complicadas», dijo Marina con una pequeña sonrisa. «Una verdad conveniente». Pedro asintió pensativo. «Es una niña muy perceptiva». «Lo es, y es precisamente por ella que debemos ser extremadamente cuidadosos con lo que hacemos a continuación», añadió Marina, su voz adquiriendo un tono más serio. «Pedro, en los últimos meses he visto cómo Antonella ha florecido. Ha comenzado a sanar, a abrirse, a confiar. Cualquier cambio que introduzcamos en su vida ahora debe ser considerado con la máxima cautela». «Estoy completamente de acuerdo», respondió él con igual seriedad. «Antonella es y siempre será mi prioridad. Pero Marina», su voz se suavizó, «¿no crees que también merecemos una oportunidad de sanar, de intentarlo?» Marina se levantó, necesitando espacio físico para ordenar sus emociones. Se acercó a la ventana
contemplando el jardín nocturno mientras buscaba las palabras adecuadas. Cuando perdí a Lucía, comenzó, su voz apenas un susurro, perdí también mi fe en el futuro, en la posibilidad de volver a ser feliz. Durante 2 años me limité a existir, no a vivir. Y entonces llegué aquí, conocí a Antonella, te conocí a ti. Se volvió para mirarlo, permitiendo que viera la vulnerabilidad en sus ojos. Tengo miedo, Pedro, miedo de volver a abrir mi corazón y descubrir que no estoy lista. Miedo de que estemos confundiendo la comprensión mutua del dolor con algo más. Miedo de que, si esto no funciona, Antonella sea quien más sufra. Pedro se levantó también y se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que su presencia fuera un consuelo. Yo también tengo miedo, admitió. Cada vez que siento algo por ti, una parte de mí se siente culpable, como si estuviera traicionando a Camila. Cada vez que imagino un futuro diferente, me aterroriza que pueda perderlo todo otra vez. Marina sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse, conmovida por su honestidad. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó con voz temblorosa. Pedro la miró intensamente, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Creo que necesitamos tiempo, espacio para estar seguros, por Antonella, pero también por nosotros mismos. Marina asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras, aunque una parte de ella anhelaba simplemente rendirse a lo que sentía. Quizás debería irme por un tiempo, sugirió sorprendiéndose a sí misma. Tomar distancia para que ambos podamos pensar con claridad. La expresión de Pedro se tensó visiblemente. ¿Irte?, repitió, como si la palabra misma le doliera. ¿Dejar a Antonella? No, definitivamente, aclaró Marina rápidamente. Solo un respiro, para ambos, para asegurarnos de que lo que sentimos es real y no solo una respuesta a la soledad compartida. Pedro dio un paso hacia ella, acortando la distancia. ¿Y si te pido que te quedes? Que nos demos la oportunidad de descubrirlo juntos día a día. Marina sintió que su resolución flaqueaba ante la intensidad de su mirada. No es tan simple, respondió. Hay demasiado en juego. ¿Y si lo fuera?, insistió Pedro. Durante 5 años he existido sin vivir. Contigo finalmente respiro. No porque reemplaces lo que perdí, sino porque me mostraste que todavía puedo sentir. Las lágrimas que Marina había contenido finalmente se derramaron. Pedro las secó con ternura. No, te pido una respuesta ahora. Solo que no huyas. Necesito tiempo, dijo finalmente. No distancia, pero sí tiempo, para asegurarme de que puedo ofreceros lo mejor de mí. Todo el tiempo que necesites, prometió él. Estaremos aquí. Cuando se separaron esa noche, algo fundamental había cambiado entre ellos. No había certezas, pero sí una promesa, la de intentar construir un puente sobre sus respectivos abismos. Marina, ¿las personas pueden tener 2 mamás?, preguntó Antonella durante su baño. ¿A qué te refieres?, respondió sorprendida. Lucía era tu hija, ¿verdad? Vi su foto en tu mesita. Marina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sí, Lucía era mi hija. ¿Y está en el cielo, como mi mamá? Marina asintió, incapaz de hablar. Entonces tú no tienes hija y yo no tengo mamá, continuó Antonella. Quizás podría ser como una segunda mamá, no para reemplazar a mi mamá Camila, sino para estar aquí cuando la extraño. Marina la abrazó conmovida. Siempre estaré aquí para ti, de la forma que me necesites. Después de acostar a Antonella, encontró a Pedro en el pasillo. ¿Le prometiste que siempre estarías aquí?, preguntó él. Es la primera vez que hablas de permanencia. Antes de que Marina pudiera responder, el teléfono de Pedro sonó. Su socio había sufrido un infarto. Necesitaba viajar a Lisboa inmediatamente. Al día siguiente, Renato la contactó. Necesitamos hablar. Es importante. Se encontraron en una cafetería. He recibido una llamada del hospital, explicó Renato. Isabel. Moreno falleció. Dejó una carta para ti. El nombre la golpeó como un puñetazo. Isabel, la madre que la había acusado de negligencia tras la muerte de su hijo, después de que Marina perdiera a Lucía. No puedo revivir eso, protestó.
Has estado huyendo de tu pasado, insistió Renato. Me preocupa que estés usando a los Ferraz para no enfrentar tu propio dolor. La carta de Isabel era devastadora. Pedía perdón por sus acusaciones infundadas y expresaba esperanza de que Marina hubiera encontrado paz. Marina comprendió que necesitaba tomar una decisión. O abrazaba completamente la posibilidad de esta nueva familia, o reconocía que no estaba lista. Con esa claridad, tomó una decisión que cambiaría todas sus vidas. Cuando Pedro regresó de Lisboa una semana después, la casa estaba inusualmente silenciosa. «¿Dónde está Marina?», preguntó. «Se fue», respondió Antonella. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Pedro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esa noche leyó la carta que Marina había dejado. «He estado huyendo, usando el cuidado de otros como sustituto de mi propio proceso de sanación. No puedo ofreceros un futuro completo si sigo dividida entre mi pasado y mi presente. Necesito resolver esto primero. Lo que siento por vosotros es real. Te pido tiempo, no distancia emocional. Cuando vuelva, si todavía me queréis, será con todo mi ser, completa y sanada». Los días siguientes fueron difíciles. Antonella preguntaba por Marina constantemente. «¿Crees que volverá?», preguntó una noche. «Espero que sí», respondió Pedro. «Yo también la extraño mucho». Mientras regaban las plantas que habían sembrado con Marina, Antonella observó. «Creo que Marina volverá cuando las flores estén completamente abiertas. Ella dijo que algunas cosas necesitan tiempo para florecer, como las plantas, como las personas». La sabiduría intuitiva de su hija lo dejó sin palabras. Pedro comprendió que Marina no había huido, sino buscado la manera de regresar más completa. Un mes después, en una tarde lluviosa, Marina apareció en su puerta, empapada pero con una nueva claridad en sus ojos. «He vuelto», dijo. «Si todavía me quieres aquí». «¿Estás segura esta vez?», preguntó Pedro. «Durante este tiempo», comenzó ella, «he enfrentado verdades difíciles. Sobre Lucía, sobre mi trabajo, sobre mis miedos. He comprendido que mi mayor temor no era quereros demasiado, sino no ser capaz de hacerlo lo suficiente por estar atrapada en mi dolor». «¿Y ahora?», preguntó Pedro conteniendo la respiración. «Ahora sé que el amor no es un recurso limitado, que amar a Antonella no traiciona la memoria de Lucía, que permitirme sentir por ti no disminuye lo que sentí por mi vida anterior. He venido a preguntar si todavía hay espacio para mí aquí, no como niñera, sino como parte de esta familia». Pedro dio un paso hacia ella, todas sus dudas disipadas por la certeza en su mirada. Siempre lo ha habido. La noticia del regreso de Marina llenó a Antonella de alegría indescriptible. Corrió hacia ella con brazos abiertos, sin rastro de reserva o resentimiento. «Sabía que volverías», exclamó. Las flores empezaron a abrirse ayer. Marina la abrazó con fuerza, maravillada por la capacidad de perdón y amor incondicional de los niños. Los tres cenaron juntos esa noche, como una familia recién reunida. La atmósfera era diferente, más ligera, más honesta, como si la separación hubiera limpiado el aire de dudas no expresadas. «¿Qué hiciste mientras estabas lejos?», preguntó Antonella con curiosidad infantil. Marina intercambió una mirada con Pedro antes de responder. «Visité la tumba de Lucía», explicó con suavidad. «Hablé con personas que me ayudaron a entender que está bien ser feliz de nuevo, que eso no significa olvidar a quienes hemos perdido». «Como papá con las fotos de mamá», observó Antonella. «Las mira pero ya no llora tanto». Pedro sonrió, sorprendido por la percepción de su hija. «Exactamente así, cariño. Mantener vivo el recuerdo sin quedarnos atrapados en el dolor». Más tarde, cuando Antonella dormía, Pedro y Marina se sentaron en la terraza bajo las estrellas. «He solicitado volver a trabajar en el hospital», confesó Marina. «No en cuidados intensivos, sino en la unidad de apoyo a familias con niños enfermos. Necesito volver a conectar con esa parte de mí, pero de una forma que también honre lo que aprendí con mi pérdida». Pedro tomó su mano. «Estoy orgulloso de ti, y algo asustado también». «¿Por qué asustado?». «Porque significa que ya no serás la niñera de Antonella, que
Necesitaremos redefinir quiénes somos el uno para el otro. Marina sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Creo que ambos sabemos quiénes queremos ser. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Madrid, sellaron su compromiso con un beso que sabía a promesa, a futuro, a hogar encontrado después de mucho vagar. 6 meses después, el ático de La Moraleja se había transformado. Donde antes reinaba el minimalismo austero, ahora florecían colores, fotografías, vida. El piano, silencioso durante años, resonaba diariamente con las prácticas de Antonella y ocasionalmente con duetos improvisados entre padre e hija. Era víspera de Navidad, la primera que celebrarían como familia oficial. Marina se había mudado definitivamente 3 meses atrás, y aunque mantenía un horario parcial en el hospital, su verdadero hogar estaba claramente allí, con ellos. Mientras decoraban el árbol, Antonella encontró una vieja fotografía de Camila entre los adornos. ¿Podemos ponerla en el árbol?, preguntó, mirando alternativamente a su padre y a Marina. Por supuesto, respondió Marina sin vacilar. Tu mamá siempre será parte de nuestra familia. Pedro la miró con gratitud infinita, comprendiendo nuevamente por qué la amaba tanto. Más tarde, mientras Antonella dormía soñando con regalos, ellos permanecieron junto al árbol iluminado, disfrutando del silencio compartido. «Tengo algo para ti», dijo Pedro, entregándole un pequeño paquete. No quería esperar hasta mañana. Marina lo abrió para encontrar un delicado anillo de compromiso. «No es una pregunta impulsiva», aclaró él. «Es la certeza que ha ido creciendo cada día desde que volviste. La certeza de que quiero construir una vida contigo, de que los tres podemos ser una familia completa, honrando nuestro pasado pero viviendo plenamente nuestro presente». Marina, con lágrimas en los ojos, extendió su mano izquierda. «Nunca creí que volvería a sentir esta alegría», confesó mientras Pedro deslizaba el anillo en su dedo. «Que el dolor podría convertirse en algo tan hermoso, como flores que brotan en invierno», murmuró él, «más valiosas porque sobrevivieron al frío». Se besaron junto al árbol de Navidad, sellando un pacto silencioso, el de cuidar este amor inesperado que había surgido de las cenizas de sus respectivas pérdidas, el de permitirse vivir plenamente, sabiendo que la felicidad no traicionaba a quienes habían perdido, sino que honraba la vida que ellos hubieran querido para los que dejaron atrás. En su habitación, Antonella se despertó brevemente, escuchando las suaves risas de los adultos. Sonrió en la oscuridad y volvió a dormirse, con la certeza instintiva de los niños de que, finalmente, todo estaba en su lugar, de que las flores del jardín y las del corazón, después de mucha paciencia y cuidado, habían encontrado su momento perfecto para florecer.